bueno, la enfermedad periodontal es una de las enfermedades más prevalentes dentro de lo que son las patologías odontológicas. Según sus tipos o sea, los tipos de enfermedad periodontal, desde una gingivitis, una periodontitis, y ya entrando a lo que son las patologías de los tejidos alrededor de los implantes, abarca a una población muy grande de varias edades. Teniendo en cuenta que la enfermedad periodontal, la gingivitis empieza, los primeros signos de gingivitis en la pubertad, por los cambios hormonales, estamos hablando de que una población muy grande ya empieza con problemas periodontales. Por eso es tan importante la consulta temprana. Bueno, ¿cómo se desarrolla la enfermedad periodontal? Es multifactorial, que significa que no hay un solo factor etiológico de la enfermedad periodontal. Cuando hablamos de multifactorialidad, de una enfermedad multifactorial, estamos hablando que hay un agente primario y después tenemos que ver las condiciones propias del paciente. La enfermedad periodontal se desarrolla por una disbiosis. ¿Qué significa? Que hay un cambio en la flora bacteriana de ese paciente. Entonces, perfecto. Cuando hay un cambio en la flora bacteriana, ya sea en cantidad y en calidad de la flora, estamos hablando de una flora mucho más patógena, en un paciente que es susceptible por distintos factores y que tiene un medio local que favorece el acúmulo de esas bacterias, estamos hablando de que tenemos que actuar no solamente en el factor etiológico, sino en esas condiciones que van a favorecer a que se desarrolle la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, ver los primeros signos de la enfermedad. ¿Cuál es el primer signo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es el sangrado. Es muy común que los pacientes me digan, pero a mí me sangra toda la vida, y en realidad ese signo que uno lo toma como normalidad es el primer signo de una enfermedad. Estamos hablando de que es lo primero que se desarrolla en una gingivitis, que es la primera etapa de la enfermedad. En la evaluación periodontal nosotros tenemos que tener en cuenta primero cómo se ve esa encía. Vamos a hacer una evaluación visual. Vamos a evaluar si la encía está más roja, si está más agrandada, si termina en forma más redonda y no en forma de bisel. Una encía sana es una encía que se ve más rosa, que la terminación respecto al diente es en forma de bisel o en filo de cuchilla, como se decía anteriormente. Obviamente vamos a ver presencia de placa, presencia de cálculo, sangrado, muchas veces que es en forma espontánea. Luego de esta primera evaluación visual, en la cual nosotros vamos a interactuar con el paciente, nosotros le vamos a mostrar al paciente, bueno, esta es una encía que está enferma, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir comprometiendo al paciente respecto de su patología y del tratamiento. Luego vamos a, obviamente, pedir imágenes, radiografías, de esa manera nosotros vamos a evaluar cómo está el tejido de sostén a nivel óseo, y también vamos a tomar algunos índices que nosotros llamamos profundidad de sondaje, nivel de inserción, en el cual vamos a evaluar grado de inflamación, presencia de sangrado y cómo está el nivel del hueso respecto a lo que es, digamos, el nivel óseo en normalidad. Si hubo una pérdida de sostén, por eso es lo que llamamos nivel de inserción del hueso, que son la parte de lo que es el periodonto de sostén. Bueno, esos son, digamos, en lo que respecta a la evaluación clínica inicial. Una inspección visual, instrumental y radiográfica. Habitualmente pedimos o una radiografía panorámica o una radiografía seriada. La cirugía periodontal, en realidad, nosotros la vamos a evaluar la posibilidad de una cirugía periodontal una vez que ya realizamos la terapia básica. Y ahí estamos entrando en lo que es, en qué consiste un tratamiento de una enfermedad periodontal. Toda enfermedad periodontal tiene una terapia básica, que es el tratamiento de la causa.
Y ya hablamos de que es multifactorial por la presencia de bacterias a nivel local, que sería lo que es el medio ambiente, en cuanto a todo lo que serían esos factores que van a favorecer al acúmulo de placa, y luego un huésped susceptible que tiene que ver con distintas condiciones del paciente que van a favorecer a que esa enfermedad progrese. Estamos hablando de el hábito de fumar, pacientes con patologías como diabetes, y obviamente existe una susceptibilidad genética a que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, la terapia básica es trabajar sobre esos factores. La enseñanza de higiene para que el paciente pueda controlar la placa, la eliminación de los factores retentivos, en este caso el más común es el cálculo o el sarlo, que no es otra cosa que la placa bacteriana que se acumuló sobre el diente y que favorece a que se acumule más placa. Luego tenemos restauraciones que están mal pulidas, desbordantes, presencia de cavidades de caries, todo aquello que pueda favorecer a que se acumule placa y que el paciente no lo pueda controlar por sí solo. Y obviamente en un paciente que es fumador, tratar de que abandone el hábito o que lo disminuya. Los pacientes diabéticos tienen que estar controlados, porque si no, la respuesta del tratamiento es mucho menor. Y bueno, y con respecto a la susceptibilidad genética no hay mucho para hacer, sino estar mucho más atento a que el paciente pueda controlar la placa y todos los factores que lo retienen. Una vez que nosotros realizamos esta terapia básica y la controlamos, la cirugía periodontal en sí la vamos a hacer para tratar todos aquellos defectos residuales que queden de la enfermedad. Vamos a estar trabajando las secuelas de la enfermedad. Como, por ejemplo, cuando quedan algunos defectos en el hueso que no favorecen que son factores más predisponentes a que se vuelva a instalar la enfermedad. También vamos a realizar cirugías periodontales en los casos de recesiones, cuando la encía baja y quedan las raíces expuestas. Esas son las cirugías plásticas periodontales. Bueno, en esos casos donde ya nosotros tenemos controlada la enfermedad. Después, obviamente, la colocación del implante con una visión periodontal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la implantología también está dentro del área de la periodoncia. Entonces, nosotros cuando coloquemos implantes lo vamos a hacer con una visión periodontal.